Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista de la causa rol 3717, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 20, inciso primero, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tiene la palabra el secretario, don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 21 de julio de 2017, la empresa Fittings y Llaverías Sociedad Anónima ha requerido a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, denunciando que su aplicación, en el caso concreto que invoca, vulneraría las garantías constitucionales establecidas en los numerales segundo, 22º, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, además de los principios de tipicidad y proporcionalidad sancionatoria consagrados y emanados de sus artículos primero y quinto, y en especial del artículo 19, numeral segundo. La preceptiva cuya aplicación se impugna dispone toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general, y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas será sancionada con multa a beneficio municipal no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a 1 ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. Todo lo anterior sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada en esta ley o en otra. La gestión invocada es el proceso rol 34.519-2017 del Juzgado de Policía Local de Lampa, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol 904, por un recurso de hecho tras la denegatoria de un recurso de apelación respecto de la multa interpuesta. Expone que la preceptiva impugnada permite a los jueces de policía local aplicar arbitrariamente multas que son realmente exorbitantes y desproporcionadas, con la posibilidad de que además estas multas sean sucesivas en base a denuncias por presuntas infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones o a la ordenanza del ramo, o bien a instrumentos de planificación territorial de nivel comunal, sin que la ley establezca criterios objetivos de graduación, sin que la ley establezca elementos para ponderar la gravedad de la conducta, con una multa a beneficio municipal entre un 0,5% y un 20% de la obra. En caso de no existir presupuesto, sin perjuicio del amplio margen ya enunciado, el juez puede disponer por sí la tasación, o bien establecer una multa de entre 1 y 100 UTM, situaciones que pueden determinar la viabilidad financiera de una empresa, afectándola gravemente, afectando de tal forma el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la ley, con una consecuencia que es, en los hechos, una expropiación indirecta que afecta el contenido esencial de los derechos que se señalaron como infringidos al iniciar la relación. En la gestión invocada, el Juzgado de Policía Local de Lampa dictó una sentencia escrita a mano que fija una multa de casi 8 millones de pesos por ser supuestamente el 5% del presupuesto de la obra. La funda en los artículos 20, 21, 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en los artículos 1 a 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Frente a un recurso de reposición, la multa fue discrecionalmente rebajada por el tribunal al monto de 80 unidades tributarias, es decir, menos de la mitad de la multa originaria. No obstante lo cual, la parte requirente sigue expuesta a este tipo de sanciones con consecuencias expropiatorias. Para configurar las infracciones a la Constitución, señala la parte requirente que la Dirección de Obras Municipales, mediante la competencia que le otorga el inciso segundo del mismo artículo 20 impugnado, puede utilizar estas atribuciones sancionatorias para ensañarse con una empresa y someterla a denuncias y sanciones mediante multas cuantiosas y reiterativas. Alega que no es admisible permitir a los jueces de policía local la aplicación arbitraria de sanciones de este tipo, que terminan expropiando parte importante del patrimonio por medio de multas.
sin que se establezca por el legislador con claridad los límites y criterios por los eventuales quebrantamientos a la legislación urbanística que deben traducirse en multas o en sanciones proporcionadas y con estándares claros en la ley, cuyo no es el caso. Agrega que se afecta el contenido esencial de los derechos por la privación sustantiva del patrimonio a que se ve sometida sin que importe el real daño que las presuntas infracciones puedan causar para motivar las sanciones. Señala que nada expresa la norma respecto de la relevancia del daño o peligro. Tampoco alude a que exista afectación de la salud de las personas, tampoco alude a un eventual beneficio económico obtenido por la infracción, tampoco alude al factor intencionalidad, tampoco al grado de participación, tampoco tiene presente la capacidad económica del infractor, entre otros criterios que alega serían obligatorios cuando se establece un tipo penal en una norma legal por ser propios de los estándares del derecho sancionatorio. Señala que todo ello se ve agravado porque el efecto económico de la aplicación de la multa es percibido por la propia municipalidad, ya que la multa es a beneficio municipal. Multas aplicadas por los propios jueces de policía local, que son trabajadores dependientes del mismo municipio. En cuanto a los principios de proporcionalidad y tipicidad sancionatoria, esgrime que la sanción de multa debe ser aplicada por un juez de naturaleza penal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código del Ramo, agregando que el conocimiento y fallo de las faltas corresponde actualmente a los jueces de garantía en los procedimientos monitorios y que por excepción, tras la reforma procesal penal, los jueces de policía local conservaron competencia para conocer de algunas infracciones a normas legales e infralegales, entre las cuales se incluyó a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Expone que la sanción de multa que se le impone a su representada está dentro del ámbito del derecho penal y que por ello debe contar con todas las garantías del debido proceso que ello implica. Alega como infringidas las garantías de tipicidad y proporcionalidad a causa de la discrecionalidad que la ley le permite al juez en la fijación de la multa, porque se permite arbitrariamente sancionar a los presuntos infractores, porque se transgrede la proporcionalidad en sentido estricto en función de no considerar la gravedad del ilícito. Agrega la necesidad de una ley cierta en materia sancionatoria y posteriormente realiza un análisis de contexto del capítulo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, alegando que, a pesar de tener el mismo trato en la ley, no es lo mismo destinar una obra a un uso comercial antes de la recepción definitiva que, por otro lado, infringir la normativa urbanística no implementando medidas de mitigación por emisiones de polvo durante un tiempo acotado. No obstante lo cual, la ley trata dichas situaciones de manera similar. Alega que el precepto impugnado es una ley penal en blanco impropia, que deja márgenes de discrecionalidad judicial, que da pie para la arbitrariedad y, desde esta perspectiva, incurre en discriminación frente a una infracción que es puramente formal o de simple peligro abstracto, en la cual no se divisa algún resultado dañoso que motive con certeza la imposición de sanciones. Agrega que la empresa requirente desarrolla sus actividades al amparo de una patente definitiva otorgada por la propia Municipalidad de Lampa hace muchos años. Por todo lo anterior, solicita sea acogido el requerimiento. El 8 de agosto de 2017, la segunda sala de este tribunal acogió a tramitación el requerimiento, decretando la suspensión del procedimiento en la gestión invocada. Con fecha 31 de agosto se declaró la admisibilidad y se confirió traslado acerca del fondo del conflicto, comunicándose al Tribunal de Policía Local de Lampa. No siendo evacuado el traslado y vencido el plazo, se ordenó traer los autos en relación. A Foja 128, con fecha 16 de mayo, la parte requirente anunció sus alegatos y por escrito y en un otro sí acompañó documentos, algunas copias de las patentes municipales definitivas que han amparado el funcionamiento de la empresa, copia de un informe de calificación emitido por la Seremi de Salud en septiembre del año 2017 y notas enviadas por correo electrónico por la Dirección de Obras Municipales para una visita inspectiva respecto de la recepción definitiva que solicitó en julio del año 2017. Es todo cuanto se puede relatar, señor presidente. Muy bien. Señor abogado, ¿tiene observaciones que hacer a la relación? Ninguno, calificó, muy buena la relación además.
Si no es así, tiene la palabra entonces hasta el abogado por la requirente, don Juan Pablo Álamo, hasta por 30 minutos. Adelante. Bueno. Gracias, señor presidente. Primero voy a expresar que alego causa propia. Esa es mi empresa la que está cuestionada en esta sentencia del juzgado de policía local. Es una cuestión de principio a que me aboqué, obviamente, en ese momento en que me aplicaron esta sanción. Una sanción que, si uno analiza la sentencia que está acompañada a este excelentísimo tribunal, da vergüenza que la pronuncie un juez de la República, escrita a mano, sin consideraciones de ninguna naturaleza prácticamente. Ahora, contextualizar el asunto en cuanto a la parte fáctica es muy simple. Además tengo, como dije, pleno conocimiento de todos los hechos. Mi empresa parte construyendo sus instalaciones en el año, solicita los permisos en el año 2013, se otorgan esos permisos, se acompañan todos los requisitos que la ley exige para ese efecto, entre los cuales se destaca la calificación industrial, que es uno de los requisitos previos que deben tener los permisos de edificación. Se construyen las instalaciones. En el año 2015 se solicita la recepción definitiva de las construcciones, y en ese instante, sin obviamente estar nosotros en conocimiento de esta situación, se nos exige un trámite que no está contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcción, que lo denominó la Dirección de Obras, está acompañado acá el documento, recalificación. Recalificación que lo tiene que efectuar la Seremi de Salud. Ahora, nos allanamos a esa situación en una suerte de acuerdo con la Dirección de Obras. Ahora, pero bajo la plena convicción de que no era un trámite que se nos podía exigir como requisito con posterioridad a que se hayan otorgado estos permisos de edificación. Se inicia este trámite de calificación en la Seremi de Salud, un trámite que obviamente no es el análisis de un proyecto, sino que se trata del análisis de una empresa que está funcionando. Demora aproximadamente 2 años la calificación, que está acompañado hoy día este excelentísimo tribunal, que sale, ¿cierto?, en el 1 de septiembre del año 2017. En el año 2017 solicitamos nuevamente la recepción definitiva, y en este intertanto, producto de una actuación general de la Municipalidad de Lampa respecto de las actividades industriales, se nos fiscaliza y se nos pasa esta multa, se nos cita al tribunal de policía local por haber incurrido en la infracción de no tener recepción definitiva. Hay 300 o 400 empresarios que fueron citados en estas mismas condiciones. Pero el caso mío es diferente, el caso nuestro es diferente, porque nadie está obligado a lo imposible. O sea, si la Dirección de Obras me pide una recalificación que no está contemplada en la ley, y está en pleno antecedente, porque los arquitectos están en contacto, de que esa calificación se está tramitando en la Seremi de Salud, que es requisito a juicio de la Dirección de Obras para proseguir con el trámite de la recepción definitiva, me sancionan no obstante esto. O sea, en pleno conocimiento de que ese trámite se estaba realizando y que era una condición que no podíamos cumplir, sino que una vez que se obtuviera esta calificación, me citan, no obstante, al Tribunal de Policía Local. Voy a caer un tanto. Le encargo a uno de mis hijos, que todos son abogados, le dije a mi hija
que vaya a hablar con el juez de policía local a explicar la situación. La audiencia, y esto bajo palabra o no, yo estaba afuera, demoró 4 minutos. 4 minutos en que a mi hija, son cosas fácticas que son convenientes que se conozcan, sale llorando del tribunal, producto de que simplemente no se le permitió efectuar ningún descargo respecto de esta situación. Y después que interviene yo, pido la sentencia y me entregan esta sentencia que está escrita a mano, como le digo, sin ningún fundamento. Después solicito apelo y ahí se produce una... Y obviamente el magistrado no quería que esto llegara a las cortes, porque la sentencia ya estaba pronunciada en estas condiciones, y al final tuve que recurrir de hecho a la corte, en la Corte de Apelaciones, que me permitió llegar a este excelentísimo tribunal solicitando la máxima expresión de justicia, que es la que ustedes recuerdan, ¿cierto?, custodiando la Constitución Política de la República. Eso es en relación con el caso. Está plenamente acreditado lo que yo estoy planteando. O sea, se nos solicitó un trámite de recalificación que no está contemplado en la ley. Los permisos estaban otorgados cuando yo pido la recepción, me solicitan esta situación. O sea, obviamente quedo sometido a la intervención de otro servicio público que es sumamente complejo en sus actuaciones y nos demoramos prácticamente 2 años en buena hora, porque las instalaciones quedaron absolutamente revisadas y nos otorgan esta calificación. Eso es lo que se refiere a la contextualización del caso concreto, donde estamos pidiendo, ¿cierto?, donde está siendo objeto este requerimiento de constitucionalidad. En caso alguno, para nosotros fue previsible una actuación como la que comentamos respecto de que se nos podía sancionar con una multa de esta naturaleza. Ahora, mi conclusión, para decir en este tema, es que se trata, obviamente, en municipalidades que son deficitarias de presupuesto, utilizan a través de los jueces de policía local, que son sus funcionarios, este tipo de procedimientos para, obviamente, lograr fondos que requieren con urgencia. Pero, obviamente, no es el procedimiento, ¿no? Ya. Déjeme seguir en mi alegato. Ya he explicado bien lo que dice la relación con la actuación del juzgado de policía local. Ahora, las conclusiones respecto de los hechos que he relatado este excelentísimo tribunal, es que obviamente no es admisible que se nos haya exigido la recepción definitiva si nos estaban solicitando un trámite que nosotros no podíamos controlar en su realización. O sea, vuelvo a reiterar, nadie estaba obligado a lo imposible, ¿no? Con respecto, voy a ir de lleno, obviamente ya, porque su relator estuvo muy atento, muy competente en la relación. Las normas constitucionales que estimamos se han vulnerado son las que se señalan en el requerimiento, ¿cierto? Artículo 1, 5 y 19, número 2, y artículo 19, 22, 24 y 26 de la Constitución Política de la República. Ahora, la explicación desde el punto de vista del análisis de cómo se vulneraron estas garantías fue bien hecha, obviamente, por el relator, así que voy a tratar de efectuar algunas conclusiones respecto de este caso a la luz de los principios, ¿no? Primero, la jurisprudencia reiterada de este excelentísimo tribunal que me tocó estudiar es en materia de debido proceso uniforme, ¿no? O sea, obviamente que
los organismos que imparten justicia, los tribunales que tienen la función, que tienen función de jurisdicción, conocer, juzgar y hacer ejecutar, están obligados obviamente a cumplir con esas etapas procesales que la sentencia establece. O sea, conocer, está obviamente, voy a retrotraerme hace 40 y tantos años que estaba estudiando cuando mi profesor me enseñaba, obviamente, la etapa de conocer, obviamente que importa la bilateralidad de la audiencia en el sentido estricto de que se tiene que escuchar y obviamente si las posiciones son controvertidas y existe un conflicto que amerita, como es el caso concreto de rendir pruebas, se debió haber acogido pruebas, pero no es el caso ya es. Esto equivale casi a una infracción del tránsito. Va uno al tribunal, le tienen, y hace tiempo que no pasan una infracción, pero a todos no creo que nos han pasado alguna, casi está ya la papeleta para el cobro está hecha. Esto es casi lo mismo. Es absurdo esta situación que se permita que tribunales de policía local puedan actuar de esta forma, alterando las etapas claves de la jurisdicción, ¿no? Eso es básico desde mi punto de vista. La infracción está claramente configurada, ¿no? La evidencia en nuestro caso es reitero, evidente. Esta es la sentencia. Acá se explica por sí sola. No hay ninguna consideración. Se trata de un juez de la República, ¿no? No tuvimos oportunidad ninguna de rendir prueba ni de justificar nuestra actuación. Nos consideramos absolutamente inocentes en esta situación. Ahora, con respecto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, bueno, en la serie de decantaciones en que van las ideas, es evidente que no hay una igualdad, que la forma en que se actuó en este organismo altera profundamente la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, es un aprovechamiento ilícito de una posición jurisdiccional que tiene un juez de policía local de actuar en esta forma. Es evidente, se alteró fuertemente la igualdad ante la ley, al no permitirnos formular ningún descargo y pronunciar una sentencia de plano de la forma que comentamos. Pero no permanecimos, ahora, el monto, voy a aprovechar esto también, el monto de la sanción no es la cuestión, que obviamente es alto, es una cuestión de principio, ¿no? No admitimos el infractor y sus hijos que fuéramos sancionados en esta forma y tomamos la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. Ahora, la relación que existe entre la sanción y el resultado que se produjo, obviamente supera con creces lo que debe estimarse una proporcionalidad adecuada en este tipo de situaciones, sobre todo si nos consideramos absolutamente inocentes en las conductas que se nos reprocharon, ¿no? Además, hay un hecho que es muy relevante. Mi representada tiene patente definitiva hace muchos años, o sea, en la municipalidad, pero muchos años. O sea, nuestras instalaciones ya fueron evaluadas. No hay daño
que se nos pueda imputar respecto del funcionamiento en las instalaciones que se construyeron. Además de eso, teníamos calificación de la Seremi de Salud, que evalúa la parte, obviamente, no solo de las instalaciones, sino que también la parte de salud ocupacional, que dice relación con toda la parte de los trabajadores. O sea, nuestra empresa estaba funcionando en términos adecuados. Y esa es la realidad. No se nos puede imputar un daño que es requisito, por supuesto. Si se me imputa un delito, tiene que, además de estar tipificado, que voy a tratar después esto, tiene que existir obviamente un daño acreditable. Eso todos los abogados lo sabemos. Eso es de la esencia de la comisión de un delito. Y obviamente, por los montos de las multas involucradas, tiene que existir obviamente culpabilidad, ¿no? Y eso tiene que acreditarse. Esto es absurdo desde su inicio hasta el final. Se transgredió gravemente el principio constitucional de proporcionalidad al tenor de lo que yo ya he expuesto y al tenor de la prueba que ya está acompañada en este requerimiento, ¿no? Se nos negó el raciocinio, el criterio de que una sentencia debe ser el efecto de un justo y racional proceso. Eso es la clave, ¿ah? Detrás de todo esto que vulnera, vuelvo a la igualdad ante la ley, y en este aspecto también que dice relación directa con la proporcionalidad de la actuación que incurrió el magistrado de Policía Local de Lampa. Hay un hecho también relevante que se debe considerar en esto. No tengo contraparte, curiosamente. Me parece inadmisible que un asunto de esta naturaleza no esté siendo defendido por la ilustre Municipalidad de Lampa frente a hechos tan complejos como los que yo además estoy denunciando. O sea, que es de casi 400 empresarios que fueron víctimas de situaciones similares y que obviamente por el costo que esta situación, porque llegar a este excelentísimo tribunal, reitero, no es una tarea simple, y si uno debiera contratar a un colega, obviamente entre el costo de la multa, que la estrategia era fijarla en términos elevados, si uno reclamaba, se bajaba graciosamente, caprichosamente a la mitad. Es absurdo. Es absurdo. No, es inadmisible. Por eso que tengo la convicción de que este requerimiento debe ser aceptado, ¿no? Porque está encuadrado en toda la lógica y con todas las pruebas, ¿no? La facultad del artículo 20 estaba en mi estudio, que voy a terminar, después cuando termine mi alegato, me encontré en San Google, porque hay que llamarle así ahora, porque la verdad es que la cantidad de informaciones que uno encuentra son increíbles, de un informe legislativo de un profesor, Felipe Holmes, ¿ah? Muy bien escrito, que trata en profundidad el tema de la Ley General de Urbanismo de Construcción, y que a su juicio, por su origen, que está obviamente en el gobierno militar, intervino obviamente la Junta de Gobierno, y él estima que se trata de un decreto supremo, no un decreto por fuerza de ley, que no se ha, y que además obviamente la parte del aspecto legislativo lo
lo han modificado como si fuera una ley, pero el profesor sostiene, y muy fundadamente, que estamos en presencia de un decreto supremo. Y obviamente, eso es válido en qué aspecto, ¿no? Que voy a tratar ahora, que voy a entrar en el principio de la tipicidad, que es, obviamente, yo aprendí derecho penal, y me dijeron que los delitos se clasificaban, ¿cierto?, en crímenes y predelitos y faltas. Desde que se estableció el nuevo procedimiento penal, las faltas las conocen y deben conocerlas los jueces de garantía a través del procedimiento monitorio. Eso es una realidad, ¿ya? Por consiguiente, y así debiera ser, porque de esa forma no se tuerce la aplicación de la justicia a través de un funcionario que es de la municipalidad. Si el juez de policía local lo paga a la municipalidad. No es admisible que los jueces de policía local en este país vayan a ser recaudadores de la municipalidad cuando el presupuesto se lo gastaron en otras cosas. Es absurdo. Es un reclamo directo después de estudiar este caso como abogado, en términos generales ya, por lo tanto. Este profesor llega a esa conclusión, es un informe que está que está muy bien escrito y muy bien razonado, pero obviamente se llega siempre a la conclusión única, creo yo, que estas acciones, estas faltas, estos delitos, deben ser conocidas por los tribunales competentes. Y debe procurarse eso. O sea, obviamente que esto debió haber llegado a los juzgados, al juzgado, a la fiscalía. Hay una denuncia que hice yo en la fiscalía, ¿eh? O sea, hice esto, obviamente que no sé cuál va a tener el resultado respecto a estos mismos hechos, ¿eh? Que se investigaran la aplicación de todas estas multas que se aplicaron al sector industrial. Porque yo me allané, sin que la dilación de mis ideas, yo me allané a esta recalificación que expliqué al principio de buena fe, pero ya después de la forma que me trataron, no puedo cambiarme la ubicación donde está mi propiedad, donde está funciona esta fábrica, pero obviamente hay un momento en que uno debe hacerse respetar, que es lo lógico, ya. Que yo, bueno, se me estaban exigiendo, ya. Pero este es el argumento, desde mi punto de vista, que debiera producir un efecto ordenador de lo que es la aplicación de una ley dispersa, que no fija, que al establecer la competencia, esta pseudocompetencia del juez de policía local, no discrimina. Si es aberrante que diga el que incurre en una conducta que pueda estar que pueda transgredir lo que establece esta ley, será sancionada de 0,5 a 100, ¿no es cierto? A 100 que dice relación con el presupuesto de la obra. Pero no fijan los criterios, si es primera vez, si hay atenuantes, si las personas tienen, si tienen patente definitiva, como es el caso nuestro, que revela que tenemos obviamente una situación cierta y que estamos evaluados por la municipalidad y que pagamos nuestros tributos, que no son bajos por lo demás, a la municipalidad. Nada de eso se expresa en esta disposición absurda. No se puede basar el crecimiento, desde mi punto de vista, el crecimiento inmobiliario del país en una norma que no establece criterios claros y que inclusive profesores universitarios, en informes legislativos, que se lo voy a dejar juntamente con mi minuta, discuten el rango legal de la norma.
O sea, pareciera ser que se estableció que es, bueno, se estableció así, que es un decreto con fuerza de ley. Pero no es un decreto con fuerza de ley. Se modificó en el año, no me acuerdo la fecha, pero se modificó ahora, hace poco, y se estableció este artículo 20, modificando una ley. Pero le insisto, no está claro este tema. Y obviamente, ante esa falta de claridad, lo razonable es que este tipo de falta de delito sean conocidos por un tribunal que da garantía, que es la intervención del fiscal y la intervención de un juez de garantía. Voy a terminar mi alegato porque se me está acabando el tiempo. Parece que lo he dicho bien en cuanto a que no traté las otras cosas. Con la conclusión de este profesor, si es que me lo permite, señor presidente. Voy a tener que sacar mi anteojo porque ya no veo, se me está acabando el traje otro. Conclusión. El sistema normativo formado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General del Ramo y los instrumentos de planificación territorial adolecen de múltiples vicios de constitucionalidad. Los problemas de fondo provienen de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya que a causa de sus múltiples ambigüedades, los instrumentos de planificación territoriales en los hechos son los que realmente limitan, gravan, restringen y prohíben el ejercicio de los derechos de las personas, sin que existan criterios ni parámetro alguno en su regulación. Esto se debe a que la ley impone figuras sin siquiera definirlas, por lo que dichos instrumentos actúan con un margen de discrecionalidad prácticamente ilimitado. Todo ello con el agravante de que al final de cuentas los derechos fundamentales quedan a merced de las interpretaciones administrativas que aclaran las oscuras normas de los instrumentos de planificación. Por lo tanto, una regulación extremadamente importante que afecta a los derechos de las personas se ha deslegalizado, generándose un sistema que se resuelve mediante interpretaciones administrativas en circunstancias que, de acuerdo a la Carta Fundamental, dicha regulación debiese provenir de la ley, con normas claras que protejan los derechos fundamentales. Termina el profesor. Muy claro. Su informe está muy bien escrito. Termino mi alegato solicitando por convicción el amparo de este tribunal y que se resuelva este requerimiento a la luz de los antecedentes que existen en términos favorables, porque así corresponde. Es mi alegato, ¿no? Muy bien. Señora ministra, señores ministros, preguntas que hacer. El ministro don Juan José Romero y después la ministra Marisol Peña. Buenos días. Buenos días. Usted ha realizado durante el alegato diversas consideraciones respecto a actuaciones, por ejemplo, del juez de la causa. Sí, claro. Hacia el final, usted se refirió al precepto legal, ¿Sí? que es lo más propiamente atingente a esta jurisdicción, ya que nosotros somos, se puede decir, jueces de la norma, no controlamos actuaciones judiciales. Hacia el final, cuando usted se refiere al precepto legal, alude a cómo este precepto fija un procedimiento que a usted le parece inconstitucional. Sin embargo, en su requerimiento, usted alude a una serie de disposiciones constitucionales infringidas y no aparece
el artículo 19, número 3. Por lo tanto, quiero que, por favor, si usted lo estima, se refiera a dicho artículo. Racionalidad y justicia procedimental, el artículo 19, número 3, inciso sexto. Aquí lo tengo, ¿no? Toda persona tiene el derecho a defensa jurídica. Estoy leyendo acá. Bueno, es evidente, ¿no? O sea, obviamente, si hay alguna omisión en mi requerimiento respecto de la, bueno, tal vez no haber citado la norma de forma específica, pero obviamente esta situación de defensa jurídica, voy a hacerle está en estricta vinculación, desde mi punto de vista, al costo que las situaciones tienen. Si yo expliqué en mi alegato que esto fue una actuación general que incluyó a la municipalidad del orden de cerca de 400 empresarios, con un promedio de multa 6, 7 millones de pesos. Estamos hablando de que son 2.000 y tantos millones los que en definitiva se agregan al presupuesto municipal. Ahora, ¿cuántos de esos recurrieron? ¿Cuántos de esos tuvieron el derecho a esta defensa jurídica? Todos. Pero es una cuestión de opciones. Sí. Solamente para que yo lo tenga claro. ¿Considera o no considera que se vulnera el artículo 19, número 3? Pero evidente. Muchas gracias. Obviamente. ¿no? Muy bien. Evidente. Disculpe, perdón, pero yo creo que el tratamiento que yo le quise hacer es muy válido, porque los casos que llegan, si la Constitución garantiza estos criterios de defensa, están en estricta relación con los costos involucrados. Eso es una realidad concreta. ¿Ah? Y obviamente que se afecta. Perdón, ¿sí? La ministra, doña Marisol Peña, le va a hacer una pregunta también. Señor abogado, buenos días. Buenos días. Estoy leyendo el recurso de apelación que está acompañado en nuestro expediente AFOJAS 35 y siguiente. En el recurso de apelación usted centra el agravio en la sentencia del juez de policía local que invoca precisamente el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Sí. Y también hace presente como argumentaciones infracciones al principio de proporcionalidad, invocando el 19, número 2 de la Constitución y también el principio de igualdad ante la ley. Finalmente, en su petición concreta, le pedí a la Corte que deje sin efecto la multa aplicada por tratarse de una sanción arbitraria y desproporcionada y que no fue aplicada como consecuencia de un debido proceso. Mi pregunta es, ¿qué diferencia le ve usted al recurso de apelación sobre el cual ha insistido por la vía de un recurso de hecho y este requerimiento de inaplicabilidad? Después de estudiar los antecedentes de estos y haber estudiado a mi profesor Colombo en su informe, que es un informe brillante, ¿no? Y otros más que he visto, y las sentencias que ha pronunciado, que ha dictado, porque los jueces de la instancia pronuncian, ustedes dictan, obviamente, ¿no? Obviamente que llegué a la conclusión de que en esta situación en el marco factual que yo expresé, y que la parte más constitucional ya la había tratado porque el tiempo es acotado, ¿cierto? Llegué a la conclusión que en ese marco la actuación de ese magistrado en la aplicación de su criterio jurídico infringió gravemente las garantías constitucionales, y así espero haberlo dejado claro en esta presentación. Ahora, por razones prácticas, en el evento obviamente de que no fuera favorable el pronunciamiento
va a verse en la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Y los argumentos van a ser similares, de una u otra forma, ¿cierto? Ahora, ¿por qué recurrir al Tribunal Constitucional? Porque las infracciones existen y es el máximo tribunal de la República que, obviamente, una vez que vea esto, una vez que se resuelva esto, yo creo que va a importar un mensaje adecuado a muchos sectores industriales, señor ministro, que así lo requieren. No sé si he contestado su pregunta, ¿no? Ahora, perdón, le voy a complementar es necesario hacerlo. Tal vez esa es la respuesta más corta. Es necesario recurrir a este excelentísimo tribunal para resolver estas cosas. ¿Cómo disminuir los costos? No sé. Tendrían mucho más pega ustedes, pero ese no es mi. Yo trato de hacer una denuncia de los términos que estoy haciendo. Esa sería mi respuesta. Muy bien, no habiendo más preguntas, concluida la audiencia. Gracias.